amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos en Astrología Cotidiana, en Espacio Celeste, aquí en Planeta 2013 TV. Hola Cari, queridísimos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro trabajo sobre la historia astrológica de México y vamos a ir poco a poco, por favor. Las preguntas, ya lo saben, mándelas a Yuridia Robles en Facebook o en Planeta 2013. Hoy no estoy en vivo, esta es una grabación, así que bueno, sus comentarios son bienvenidos de todas maneras y muy agradecidos. Bien, entonces, vamos Cari, nos quedamos la semana pasada que vamos a continuar en Leo, pero quiero hacer una serie de precisiones que me parecen importantes. La primera es que dije que el Sol viajaba en el espacio dejando una estela de luz y los planetas iban cíclicamente alrededor de él, y viaja, para ser precisa, a 220 kilómetros por segundo. Sacamos o sea, imagínense la velocidad que alcanza el Sol y nosotros vamos circulando alrededor de él. La siguiente, Cari, vamos avanzando. La siguiente precisión que quiero hacer tiene que ver con este trabajo. Esta es la carta de México, con 27 grados, que es lo que yo mencioné, que está sustentado en el trabajo de Omar Ali, luego en el estudio de Luis Lesur, y ahora Walter Anliker y el maestro rojo Leonardo Estrada precisaron, haciendo un estudio muy cuidadoso, de qué grado era el que se activaba más. Y es el grado 27 de Aries en el ascendente, ustedes ya saben, pero ya se los expliqué. Y esto correspondería al año 2018, de enero a diciembre, que es el año que está corriendo, y nosotros estamos viendo en las líneas rectas que son estos planetas exactamente, y hagan de cuenta que el círculo lo desplegamos y lo vemos en forma de onda. Y entonces vamos a estudiar los procesos y los ciclos. Otra de las precisiones, si quieres le damos otro enter, Cari, para que entre la palabra. Otra de las precisiones que quiero hacer es que vamos a tomar este punto como el punto de incisión, el punto de nacimiento de nuestro país, porque a partir de esta firma de los tratados en ese momento, el país como México independiente ha continuado y sigue siendo, aún a pesar de que sigan estos ciclos evolucionando, y que desde luego tendría una relación con el pasado propiamente colonial y luego mesoamericano. En su momento hablaremos de esa continuidad, pero me interesa aclarar que vamos a estudiar esta carta como entrada. Hagan de cuenta que esto se voltea, o sea, esto va avanzando, en un determinado momento lo volteamos y leemos esta carta en el tiempo. Bueno, seguimos, Cari, por favor. Entonces, ya habíamos visto que se formaban los ciclos, avanzamos más, por favor, y que íbamos a estudiar la carta. La fecha, para que la vuelvan a tener, es 28 de septiembre de 1821, la Ciudad de México, 6:57, porque es el grado 27 el que aquí es un poco más avanzado, quizás 6:55, para que sea exactamente el grado 27, y estábamos dilucidando, y yo les quería quitar el argot astrológico para darlo en términos cotidianos. Me parece fundamental, y pasamos a la que sigue, Cari, que si estudiamos esta carta nos vamos a entender claramente de qué estamos diciendo. Y luego, como proceso, estamos viendo que cada uno de los planetas sigue una línea. Aquí no, este es un esquema de lo que es realmente. En la que sigue, sí lo van a ver, si Cari lo acerca, por favor, que es el proceso, en la que sigue. El proceso de lo que está sucediendo en 2018. Yo les explicaba que esta línea vertical es precisamente la línea del 1 de diciembre de 2018, en donde se cruzan la línea de Urano y la línea de Neptuno, cerca de la línea de Marte de México, y forman un nudo bastante cercano, porque lo que indica que astrológicamente, además se cruza con la línea de los nodos. Todos se los voy a volver a explicar, pero esto es para explicarles en qué momento, en una carta en donde se ve que las líneas horizontales son la parte, digamos, lo fijo, lo congelado en el tiempo, y que va evolucionando a partir de ahí, se acercan o se alejan los diferentes planetas, y podemos ver que ciertamente en este nivel
encontramos pues un evento muy importante, que es la asunción de la nueva presidencia. Bien, entonces ya habíamos quedado, la que sigue, que había un punto de referencia en la Tierra y que íbamos a estudiar desde el punto de vista de la astrología. Se entendía o se tenía que referenciar específicamente a la Tierra y el cielo. Y quiero otra aclaración. La República Mexicana, y dije que abarcaba 3 usos horarios, es entre 35 y 15 grados norte, y luego así hacia arriba los 3 usos horarios corresponden al oeste y va de los 115, si pasamos a la que sigue, Cari, es de las 115, ahí está, de 115 hasta los 85 grados y de los 15 a los 30 grados. Esto es lo que abarca la República Mexicana geográficamente, y claro, si hiciéramos un estudio preciso de cada uno de los lugares del país, pues encontraríamos sutilezas que hablan de la diferencia, sutilezas que hablarían de la región más que de la zona. Ahora, Cari, te pido de favor la que sigue. Esto es lo que habíamos visto con respecto a la orografía, la geografía del país, en donde veíamos que es un país claramente montañoso en su mayoría, que tiene es aquí un claro de montañas en donde es un gran desierto, y otra cadena de montañas en la península de California y 0 montañas en la península de Yucatán. En esta zona se desarrolla o se desenvuelve una gran selva. En esta zona es una zona de ríos enorme, y que yo decía, porque pues entran y salen del mar, de las montañas al mar, y que en su momento será importante explicar. En esta imagen yo explicaba y les comentaba que tiene que ver con el mosaico, no solamente geográfico, sino además climático, y que vemos las dos que siguen, los 2 clics que siguen. Estos son los climas, el mosaico de climas que hay en el país, desde selva húmeda hasta la región marina, incluyendo selva seca, bosque, matorral y pastizal, y que los intereses, por ende, de estos habitantes en el sentido de conservar la vida, o de considerar o de priorizar lo importante, pues son disímbolos en todas las zonas, y estamos hablando de un mosaico. Si quieres, por favor. Cuando vemos el cielo, yo les explicaba que este es el amanecer, y la semana pasada estuvo el Sol en unión a Urano. Este es el camino que se llama la eclíptica, y esto se gira hacia el norte, y hice alusión, aquí está la estrella polar, Polaris, que le alcanzamos a ver todo el año. Nosotros tenemos ese privilegio. Es un privilegio esencial porque, como lo vamos a ver más adelante, tener una orientación fija en el norte, una señal precisa, claro, que guía, no solamente en el sentido literal, marinos o caminantes en la noche, que antes sucedía así, ahora tenemos GPS, pero en el sentido figurado e incluso interno también nos organiza. Y les traje las imágenes, si quieren nos vamos pasando. Este es enfocados hacia el norte, si quieres acercarle a esa zona así, y se ve Polaris, y como alrededor de Polaris circula todas las estrellas, y se ve aquí está toda la Osa Menor, y se va moviendo la Osa Menor, y va tomando, organizando nuestra visión del cielo hacia el norte, que siempre es esta visión. Si se fijan, es un punto central hacia el norte. En cambio, la que sigue, por favor. Este es el sur. En el sur, lo más indicativo es la Cruz del Sur, y encima está la constelación del Centauro. En su momento explicaré que la constelación del Centauro era percibida en Mesoamérica, pero no como un centauro, no había caballos, pero sí había venados. Entonces, la presencia de la Cruz del Sur y del Centauro en toda la cosmogonía mesoamericana es fundamental para explicar la vida. Y si se fijan en el contexto, y les traje la geometría del cielo, es un contexto, es un abanico abierto, no es un punto cerrado como en el hemisferio norte, hacia el norte, no hemisferio, hacia el norte. Hacia el sur, hacia la región sur, es un abanico abierto, y yo les decía, es cerrado, que todo sucede, en donde todo esto no es cerrado, sino abierto, y aquí todo sucede. Y aquí es donde estamos estudiando nosotros todas las constelaciones que van cambiando en el año. La que sigue es la salida del este. Aquí va a amanecer, es un ejemplo del amanecer, va a constelar, va a
Aries, esto es sideral, no es astrológico, acuérdense que hay una diferencia de grados, está la constelación del Pegaso, que es este recuadro, y el Sol va a amanecer, y se fijan aquí el cielo lleva esta dirección, o sea, está levantando, está iniciando. Este es el peso del ascendente. Todo esto que trae el Sol, o lo que antecede o sucede al Sol, es lo que se está iniciando en el día, y esta es la importancia del lo que está comenzando es lo que se va a manifestar. Y en la que sigue es el horizonte oeste. Ahí todo está cayendo hacia el oeste, o sea, se está ocultando. En ese sentido, ahorita se está ocultando Antares, con la constelación de Escorpión. Libra lo antecede, está el Lobo, y entonces aquí lo que estamos viendo es lo que ingresa al subsuelo, digamos en términos mesoamericanos, al inframundo, o lo que ingresa a lo oscuro, o lo que ha concluido, terminado en el sentido del día. Entonces les queda claro cómo hay un momento de incidencia, un punto de referencia que tiene que ver y que explica geográfica y astronómicamente de qué vamos a hablar. La que sigue. Habíamos hablado, y repito, que voy a explicar la Carta de México para que a mí me parece fundamental en estos días que nos quede claro quiénes somos. Hay una gran dificultad para explicarnos, y lo han intentado grandes, por supuesto, hasta historiadores y filósofos. Lo que propongo es la aportación de la astrología. La astrología permite visualizar desde un punto de vista objetivo, en el sentido de que esto era lo que estaba activo cuando el país nace, no es algo que yo prefiera o es algo que oculte o no oculte. Por supuesto que la interpretación se enriquece, pero vamos a interpretar esto. Cari, le vas a dar varios enters, por favor. Este es para estudiar los ciclos del país. Vamos a estudiar primero el punto de incidencia, porque tenemos un espacio nosotros limitado de tiempo, y vamos a empezar desde la independencia, de la firma del Acta de Independencia hacia adelante, 2018, porque me interesa traer al presente el conocimiento. Y si tomamos esto, es la carta de inicio de 1325, que yo debería haber puesto, en honor a la verdad, la carta de cuándo cae el Imperio Azteca. Pero lo que yo quería enfatizar es este asunto ariano, en donde nosotros vamos a irnos manifestando y que aún está en nosotros. Por eso nos identificamos tanto con el Imperio Azteca, aún a pesar de que era solamente la parte central de Mesoamérica. Mesoamérica es más rica, o está fundamentada en un gran conocimiento milenario de los pueblos anteriores a los aztecas. Esta carta tiene una resonancia con la carta que vamos a estudiar, porque tiene el mismo ascendente. ¿Se acuerdan que es esta raya? Entonces, en ese sentido, nosotros claro que respondemos al Imperio Azteca, sentimos que su visión es nuestra visión. Pasamos adelante. Tiene muchas más coincidencias, pero bueno, esta es la carta a donde queremos llegar, es la proyección. Esta es la carta del 1 de diciembre de 2018. Aries se ha movido de lugar y ahora en el ascendente está Sagitario, y aspiramos a un planeta, a un líder, porque quedamos que el Sol era el líder en Sagitario junto con Júpiter, al cual le vamos a depositar un camino, una orientación. Él es el encargado de darnos orientación. Bueno, después de esta tarea titánica, vamos entonces a regresar al punto. Quiero precisar varias cosas que dejé como en el aire y no con mucha precisión. Vamos a ver la que sigue, por favor. Es esta carta, dale clic, es la carta, la primera, la segunda, es la carta que vamos a estudiar, y vamos a ir hacia adelante, hacia 2018. Estaba nada más transponiendo todas las tres cartas. Seguimos. Este es el proceso. Y empezamos más, que dijimos que íbamos a estudiar, y que les mencionaba que a primera vista pareciera que sigue. Están los planetas por pares, todos agrupados, o sea, es decir, que cuando están en conjunciones así, nosotros, tú y yo, somos uno mismo.
O sea, no podemos distinguir muchas cosas. Hay personas que tienen separadas los planetas con ciertas especificaciones, ahorita voy, pero nosotros como país tenemos estas dualidades, lo único que tenemos solo como el eje de todo, como el eje energético, es Marte en Leo, que es donde me quedé la semana pasada y espero alcanzar y rebasar ahora. Seguimos adelante. Quedamos que este es el ascendente y que tiene el ascendente, es el signo 27 grados de Aries. Está en estudio desde luego, vamos a ser sinceros, y estamos viendo una serie de transformaciones ahí, en donde Urano, que es el planeta que está transitando por aquí, ¿qué es el ascendente en Aries? A ver, vamos a ver. Pásalo, Cari, por favor. Es este punto central y va a darnos todas las características de Aries, que es un signo de inicio, de impulso, intempestivo, impaciente, entre otras características, que es pionero y valiente, es corajudo, pero es atrevido y es francamente atrevido y a la vez ciertamente egoísta. Esa es la cara de nuestra nación, este es nuestro carácter nacional. Nosotros podemos hacer los buenos y por favorcito y con permisito, pero en realidad somos egoístas e irascibles, impulsivos, impacientes, y lo mejor que podemos hacer es alcanzar entusiasmo y estar seguro de nosotros mismos. Esa es la promesa del signo. Acuérdense que los signos son filtros de cómo entra la energía del sol hacia la tierra. Así es que necesitamos reconocer esta parte de nosotros. Esta es la primera cara, o queremos que nos vean así. Pero en realidad lo que sucede es que todas estas características van a estar coloreadas por lo que sigue. A mí lo que me importa es que ahorita entiendan que de ser aventureros, enérgicos, pioneros y valientes, podemos llegar a ser francamente impulsivos, impacientes, egoístas y, desde luego, irascibles. Por favor, la que sigue. Esta característica de ¿qué me ves? Es que nos decimos mucho, ya saben que sigue. ¿Qué me ves? Esto tiene que ver con esta ascendente ariano confrontador. Lo que voy a añadir al trabajo de la semana pasada es esta otra línea, que es la vertical. No es la línea que corre de mi cabeza, o lo que está más arriba de mí, se llama medio cielo. No es la primera vertical, o sea, no es el cenit, lo que está hasta arriba, sino lo que está más alto en el camino del sol, de la eclíptica, por la división de estas casas en específico. Y lo que está más arriba, lo que yo aspiro a alcanzar, está nada menos que en 20 grados de Capricornio. En el primer programa yo les expliqué claramente que era Capricornio, y con las cabritas, ¿se acuerdan? Que era, no importa el peligro, yo quiero ir para allá. Y quiero ser una persona que sea, pues, lo más importante posible, lo más pura, lo más impecable, lo más sana. ¿Y qué rige a Capricornio? Bueno, esta es la dirección del país, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos que el poder supremo y el prestigio del país vaya. Aunque en realidad nosotros somos, ya dijimos, que un poco rowdies, un poco irascibles, juguetones, impacientes. Queremos que se nos tome en serio porque somos muy maduros y muy conscientes y queremos lo mejor para nosotros. Esto es lo que es ser Capricornio, que ya lo habíamos visto: prácticos, prudentes, ambiciosos, disciplinados, pacientes, cuidadosos. Entonces se fijan que está a un ángulo de 90 grados y entre este Capricornio y este Aries hay una contradicción fundamental, que es lo que somos y hacia dónde queremos ir. La carta del país, todas las cartas acusan esta contradicción. Una cosa es hacia dónde voy y otra cosa es qué es lo que tengo que reconocer de mí y desde dónde tengo que mejorar para alcanzar. Entonces, el medio cielo, que les quede claro, está en 20 grados de Capricornio. Además está siendo transformado esta capacidad hacia dónde vamos como país maduro, hacia dónde queremos, qué es lo que queremos realmente alcanzar, qué necesitamos hacer. Y ahí hay una gran transformación en la cual hemos estado sometidos por años y todavía nos falta. No es de aquí al 1 de julio, es de aquí 2, 3 años y para siempre va a cambiar esto de una manera radical. ¿Saben? La que sigue. Después hablamos del medio cielo. Bueno, vamos a ver, ahí está me adelanté, ¿verdad? Porque la imagen sigue, le cae. Está hablando de este eje Capricornio-Cáncer, acá, este medio cielo, que tiene que ver con la política, nada más y nada menos, con las estructuras de poder y la relación pueblo-gobierno. Entonces,
Este eje de Capricornio-Cáncer es nuestra manera de hacer política. Una cosa es lo que hacemos en privado, que tiene que ver con nuestras propias estructuras familiares cercanas, y otra cosa es lo que planteamos políticamente. La cercanía entre en estos va a depender de la relación entre Saturno y la Luna. Voy a hacer una anotación porque se les voy a decir en un momento cuando lleguemos a Saturno para que veamos este eje entre Capricornio y Cáncer, lo que quiere decir. Vamos más adelante. Entonces, primero analizamos el Sol, y les dije que era el Sol en Libra. Dale más, Karen, por favor. Esta es la esencia y la naturaleza básica del país, la autoridad suprema, el poder ejecutivo. Nosotros no queremos un líder ariano, peleón, queremos un líder librano, que sea diplomático, romántico, social, idealista, pacífico, pero tiene el costo de ser indeciso y variable, crédulo y fácilmente influenciable. Y sí, responde a características de armonía y solidaridad, pero también guarda un tremendo resentimiento. La que sigue, por favor, gracias, Karen. Después de eso analizamos la Luna, que es la casa 6. La casa 6, el Sol va a, eso sí se los quiero anotar, el Sol rige la casa, influye sobre la casa 7, porque el Sol tiene el mismo signo de Libra, que está aquí, y la casa 7 son el contacto con otros países, corporaciones, diplomacia y acuerdos. Eso tiene que ver con la casa, este es el eje, el contacto con diplomacia y acuerdos comerciales. La que sigue, el Sol está preocupado en eso, y también rige la casa 5, que tienen que ver con los hijos, con la creatividad, con las artes, con los espectáculos y con las inversiones. Entonces, él está siempre, estando en la casa 6, tiene toda esta tarea. Vuelvo a recapitular. La administración, la burocracia, los servicios públicos, la sanidad y el empleo en general, y la alimentación, ese es su tema. Eso es por estar en la casa 6. Pero además, como rige la 5, rige todo lo que les mencioné antes. Y además rige el contacto con otros países, corporaciones y otras, diplomacia y acuerdos comerciales. Esto es la tarea fundamental del presidente. Eso dice la astrología. En la siguiente imagen, nosotros trabajamos sobre la Luna. La casa 7, quería que quedara claro. Y la Luna es el alma del pueblo, el sentimiento colectivo, las masas, las mujeres. Entonces, déjenme decirles que el Sol en Libra no es un Sol fuerte. La energía de Libra es mesurada, tanto para allá, tanto para acá, más pacífica. Es el Sol del otoño. En ese momento el Sol va disminuyendo su fuerza, y el Sol, que es el que da la energía, no pega, no se acomoda bien al signo de Libra. Nosotros técnicamente decimos que el Sol está en caída, pues es un Sol muy debilitado para toda la exigencia que se le hace a la figura presidencial, al jefe de gobierno. La Luna, que está en el signo de Escorpio, tampoco tiene un signo fuerte. El pueblo es un signo que cierra, que encierra, que habla de la muerte, que habla de las transformaciones, de lo que hay que reciclar. No es la Luna de suyo, también da, pero por lo menos protege, guarda, etc. Entonces ahí tampoco hay una unión entre el filtro y la energía del planeta en donde sea amigable. Y entonces, bueno, por eso es que se dan los celos, el resentimiento, las obsesiones, las compulsiones en las mujeres de este país, además de ser reservadas y obstinadas. No es un juicio, es un hecho astrológico, es una lectura astrológica. Si vemos la siguiente, lo que vamos a estudiar es el hecho de que, la siguiente, en la casa 7 estamos hablando de las relaciones comerciales, entonces claro, las mujeres entran en eso, pero además, si hablamos de Mercurio, que lo explicamos, que está en Libra, ese sí, para que vean, en un signo fuerte, él está en la casa de Virgo, entonces está explicándose y sabe hablar muy bonito. Con todo respeto, el que habla muy bonito siempre nos llama la atención. Ese sí sabe, aunque no tenga las características arianas y no tenga las características Capricornio. De hecho, esta es una confrontación que nosotros llamamos de cuadratura. Entonces,
nos gustan los que hablan bonito, o no se equivocan, no perdonamos el error ante el micrófono, pero la verdad es que está hablando de un ser diplomático, educado, romántico y encantador, pero vuelve a ser indeciso, variable, crédulo fácilmente, etc. No solamente ahora es el presidente, sino además toda la intelectualidad de este país, toda la gente que participa en la información, en el ciclo de comunicación, en los mercados, en la enseñanza. O sea, así pensamos nosotros. Entonces, hay una contradicción central entre ser impulsivos, egoístas, incluso enojones al punto de la cólera inmediata, con esta manera de pensar, no, mira, déjame poner las cosas en su lugar, no, bájale, así no va. Y tratar de ver ambos lados de la carta. Ese es el problema, digamos, de esta circunstancia. Y la otra figura que analizamos es la figura de Venus, que tiene que ver, que está en la casa 7, si vemos la que sigue, Cari, por favor. Está en la casa 7, que tiene que ver con los acuerdos, las relaciones comerciales, pero Venus es la que sigue vidas sociales, la cultura, las artes, la paz, la comodidad, lo que nosotros consideramos bello y hermoso. Venus en Escorpio es Frida Kahlo, es el prototipo de Venus en Escorpio. Es esta Venus que también no está muy bien en este signo, porque está en lo que nosotros técnicamente llamamos exilio, porque tampoco es una energía que pegue, la energía de Escorpio, que es centrada, encerrada, volcada hacia lo profundo, hacia el dolor, hacia a la muerte, los ciclos, y Venus que le encanta lucirse, los bellos, la belleza y ese tipo de cosas. Entonces, es una contradicción en ambas partes. Si quieres, vemos la siguiente, Cari, por favor. Esta dualidad, este es Venus en Escorpio, seguimos. Entonces, aquí vemos una relación entre ambos, en donde ambos se apoyan y pueden traer éxito, oportunidades de alentar las cosas que suceden con facilidad. Desde el punto de vista del Sol y Mercurio hacia Venus, hay una construcción en materia de sentido práctico y manipulador. De Venus hacia el Sol se trata de completar con éxito, pero es blando y romántico. Déjenme decirles que esta es la lectura del cielo que hacían los mesoamericanos. Esta lectura entre Venus y Mercurio explica desde el punto de vista astrológico, y para mí, el hecho de que Venus, que siendo Quetzalcóatl, habla con Mercurio, que para mí es la representación de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca hace estas veces, es curiosamente el dios del destino, era muy honrado entre los aztecas, y él entregaba el destino, pero era un dios muy bromista, exactamente como Mercurio, el dios de los caminos y del comercio, exactamente como Mercurio. Tienen una confrontación cuando Tezcatlipoca, harto de la perfección de Quetzalcóatl, le dice, bueno, ya no puedes estar aquí, pero ¿cómo le hago? Y entonces sucede toda la historia o la mitología entre ambos, que está hablando de la cercanía alrededor del Sol, de Venus y de Mercurio, y se queda reinando. Se va Quetzalcóatl, historia que ya conocen de sobra, y se queda Quetzalcóatl. Lo que se queda es gobernando el dios del destino, este bromista que había que honrar, porque si se acercaba a uno y se lo daba, había que pagar con su broma, pues con la propia vida. Y Tezcatlipoca nos enseña a vivir en este territorio agreste que les enseñé desde el principio, en donde se valía de todo con tal de sobrevivir. No importaba mentir, no importaba robar, había que salir adelante. La que sigue. Nos quedamos aquí, Marte en Leo. Marte sí está en un lugar que para él es digno, digamos que es el soldado del Sol. Se va a referir Marte en Leo al mismo Sol, aunque el Sol no quiere semejante cantidad de energía, de pleito y de lucha, porque el Sol es mucho más pacífico, prefiere la diplomacia. Marte representa la industria, la fuerza del trabajo, el ejército, la violencia, el deporte y la metalurgia. En el signo, ahí sí hay una concordancia, en donde hay que ser generoso, afectuoso, creativo, si somos fieles, cariñosos, ostentosos y condescendientes, dominantes y entrometidos, dogmáticos e intolerantes. Nuestra mejor expresión es la creatividad, está en la siguiente de la que sigue. Somos proclives al poder y al capricho. Estamos en la casa 4, que es esta sección de aquí está Leo exacto, y tiene que ver el Sol
la casa 4 tiene que ver con cuestiones domésticas, propiedades territoriales, agricultura, monumentos y patrimonios del Estado. No es casualidad que nuestro ejército tenga buena injerencia y buen trabajo que hacer a monumentos y en cuidar la agricultura, las propiedades territoriales. Es decir, el ejército es el factor que mueve el eje de las circunstancias de nuestro país. Desde el ejército y desde estas circunstancias hacia el gobierno se van a entregar resultados y una ejecución exitosa. Entonces, de eso se precia esta carta expresada en el país. Y desde este lugar le propone actividades, ideales y metas en una relación armónica, digamos, en ese sentido, entre la figura y la cabeza de gobierno y el ejército y la producción minera y el territorio en sí. Sin embargo, cuando seguimos adelante en el análisis, esta es la primera sección, a este primer grupo, seguimos la que sigue, Cari. Marte, en este sentido, establece una relación, esta es paralela porque es la misma, nada más que yo quise enfatizar más, es una relación ríspida, en donde lo que importa, no tanto, Cari, te regresas un momento, por favor, en lo que importa es esta relación difícil, que desde el punto de vista de Marte, implica una crisis social, destrucción de estructuras, metas y materiales, un conflicto entre estas metas. Y desde el punto de vista de la Luna y Venus es un conflicto entre el área emocional y el entorno familiar y entre la acción y el ambiente, el entorno. Entonces, al Sol le parece maravilloso. Bueno, quizá a los hombres y a los jefes de familia, pero a las mujeres no nos parece tan fascinante el hecho de que el actor principal o el ejecutor principal sea esta autoridad un tanto ruda, no tan trabajada como lo supone la figura presidencial o la cabeza de gobierno. Hay un conflicto entre el área familiar, digamos que entre las mujeres y los hombres en este país. Si nosotros seguimos adelante, vamos ahora a trabajar, esos son los planetas personales, vamos a trabajar ahora con los planetas transpersonales, perdónenme, los planetas sociales. El primero de los planetas sociales que vamos a trabajar es Júpiter, tiene una RX que quiere decir retrogradación, ahorita les explico todo, y está justamente en el área de 27 grados, en el grado 27 grados de Aries. ¿Qué quiere decir? Júpiter es la conciencia social, la ley, el clero, las altas finanzas y la prosperidad. Ese es nuestro tema, en el sentido de que queremos una amplia conciencia social, la tenemos o la anhelamos. La ley también es infinita y en serie de no solamente la Constitución, sino todos los derivados de ella. La importancia del clero para nosotros, las altas finanzas, la macroeconomía es un tema, aunque no alcance para otras cosas, en términos personales la macroeconomía va bien, y la prosperidad del país. ¿En qué signo? Pues ya dijimos todas las características que son arianas, en donde expande esto. Y Júpiter en Aries, pues por supuesto que está, no está mal, ¿no?, la energía, pero sí expande tanto el dinamismo, la listeza, ¿no?, como el egoísmo y lo irascible. Ahora el tema es un concepto, si quieres la que sigue, que les voy a introducir ahora, que tiene que ver con la retrogradación. El problema de Júpiter retrógrado, o de haber nacido en este Júpiter retrógrado, en la casa 1 ya dijimos que era la disposición general, la disposición y el carácter nacional. Pero el hecho de haber nacido en la casa 1, perdónenme, de la retrogradación, tiene que ver con un trasfondo social o religioso escindido. Esta es la razón de que en nuestra historia el ámbito social y el ámbito religioso estén separados y haya luchas, no solamente desde Juárez para acá, incluso dentro de la misma colonia, en donde hay una separación clara entre la Iglesia y el Estado. Indica y señala un progenitor revolucionario, un ambiente familiar de insatisfacción e inquietud y una posición social que sea nítidamente importante. No es lo mismo que nos diga don algo a que nos diga alguien que no sea tan don. Y un sentimiento de valor o de aventura exagerado. Esta es una posición muy delicada porque la retrogradación nos da esta consideración de un sentimiento instintivo de la justicia que no corresponde a la idea familiar de lo que es un comportamiento adecuado. Y
cosas que se deben dejar del ambiente de origen y que a veces literalmente provocan que uno tenga que emigrar o abandonar el ámbito cultural para encontrar la propia personal identidad. Esta es exactamente la retrogradación, el anhelo de todos de me voy a ir, del migrante, del que no soy de aquí. No solamente es ahora, acuérdense que nosotros todos somos migrantes, o sea, no nacimos de la tierra de aquí, quiere decir que llegamos todos desde el estrecho de Bering o por los mares, por el Pacífico y el Atlántico, si es que las canoas y la gente de Asia, de Oceanía, atravesó el mar en las corrientes con la claridad que lo tenían y alcanzó a llegar hacia la península, hacia el litoral de América del Sur, y ahí fueron subiendo, o del otro lado por África, y eso explicaría los rasgos africanos de la cultura olmeca. Hay muchas cosas abiertas, pero lo cierto es que no estábamos aquí, todos llegamos. Entonces esto habla de esta cultura de no estar donde debíamos de estar, de esta inquietud interna, y además que la justicia corresponde, justicia se debe tal cosa, pero en realidad las cosas se hacen como se hacen, así somos en este país, no sé si me explique. Y la otra característica, vamos avanzando, Cari, tiene que ver con que con Marte, que es el agente ejecutor, hay un conflicto otra vez entre la acción y el medio ambiente, que provoca crisis social y destrucción de estructuras o metas materiales. Entonces, esencialmente el país propone metas y estructuras concretas, proyectos, pero que no toman en cuenta cómo se hacen las cosas y al medio ambiente. Hay una lucha interna, amén de la lucha interna que ya hemos hablado acá, entre las mujeres y los hombres, entre el pueblo y el ejército, la que sigue. No contentos con eso, ¿sí? Tenemos a Saturno allí en Aries también, que es la estructura del Estado, la administración, las propiedades territoriales, la infraestructura, el ministro de Economía, la estructura legal del tipo de Estado. Es decir, este está en 24 grados, a 3 grados del ascendente. También tiene las características arianas, que ya no nos vamos a detener. Entonces, no es lo mismo estar en la 1, en donde aquello que acabo de explicar de Júpiter se abre, a estar en la casa 12, donde lo que está oculto o lo que implica Saturno nos lleva a una conjunción, ahí una dualidad, otra oposición, otra contradicción en nosotros mismos, por favor. Esta contradicción tiene que ver con el hecho de que Saturno está retrógrado también en Aries, y ahí tiene que ver con el mito específico. Bueno, la casa 12 son obras sociales, instituciones de beneficencia, hospitales, asilos, cárceles, complots y espionaje. En esta circunstancia también están los grupos secretos o las asociaciones civiles. Aquí hay un enfrentamiento por la retrogradación, en una lucha de poder por la supremacía y la autoridad, pugnando por alcanzar un equilibrio factible entre el poder bruto y el poder maduro, el control maduro. Y hay una ansiedad fundamental por ser aceptados y una incapacidad para creer en las propias instituciones. Entonces, si se fijan, todo este conglomerado entre el ascendente, Júpiter retrógrado y Saturno retrógrado, la que sigue, por favor, nos da en la cara una confrontación, la que sigue, que tiene que ver con la lucha esencial. O sea, una cosa es el eje de la política y otra cosa es la lucha esencial entre el aspecto conservador y liberal de nuestro quehacer político y social. Un optimismo temperado con cautela y una necesidad de un crecimiento, por un lado, paciente y cuidadoso en el plano material, y además negocios a gran escala, ya dijimos que es la macroeconomía, y oscilamos entre el pesimismo y el optimismo extremo. Y además tenemos una permanente y total impaciencia con el orden establecido. O sea, oscilamos entre la impaciencia y el contentamiento. Es uno mismo. Esto no es o, somos uno mismo. Por eso es tan difícil distinguir a qué parte pertenecen uno y el otro. La que sigue. Desde ese punto de vista, Saturno y Aries se van a confrontar con nuestra intelectualidad. Si quieres, síguele avanzando.
es una intelectualidad en donde precisamente se discute sobre el funcionamiento y la orientación del Estado. En este eje en Aries Libra, la comunicación que trata de ser justa y un tanto objetiva, en realidad trata de buscar cómo distinguir entre estas dos funciones que tenemos en la cara, literalmente en el carácter nacional. Son contradicciones manifiestas. Y no solamente eso, sino que al juntarse el Estado en ambas partes, el jefe de Estado y la intelectualidad se confrontan, y la pregunta perenne en la historia nacional es, bueno, pues ¿de qué lado estamos? Estos están juntos, estos están juntos, estos están juntos, y este es el único actor central. Entonces, hay una permanente lucha ya nuestra en distinguir qué es el jefe de gobierno y qué es la intelectualidad, al que el jefe de gobierno descansa y recurre, y por eso trata de organizarse para poder entender al planeta regente, que es Venus, y Venus se va al actor a la confrontación con el que puede actuar, que es el ejército, ¿no? Y este también rige a esta parte en donde nosotros decimos, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer si somos las dos cosas? Somos liberales y conservadores a la vez, somos pesimistas y optimistas a la vez. Todo eso es lo que habla esta segunda parte de la Carta de México. Por hoy voy a terminar en esto, voy a concluir, seguiremos más adelante. Hoy quiero concluir con el hecho de que revisé las precisiones que necesitaba, porque me pareció al revisar el trabajo que había que hacerles para que quedaran muy claras. Todas sus preguntas son bienvenidas, le agradezco a Cari que me haya abierto un espacio en este momento, y saludos a Gerardo, que espero que regrese triunfal de su gira por Europa, y estamos en contacto y seguimos analizando y estudiando la historia y el ser nuestro. Gracias, hasta la próxima.